Seguimos con el tema del sexenio democrático. Introducción. La revolución de 1868 va a dar lugar al inicio del sexenio democrático, periodo durante el cual se intenta llevar a cabo una serie de reformas sociales, políticas y económicas que están vinculadas al liberalismo progresista. Acordaos las características de este liberalismo progresista: soberanía nacional, derechos y libertades, sufragio menos restringido, división de poderes, etcétera. Todo lo contrario al liberalismo conservador que ha predominado durante el reinado de Isabel II. Este periodo lo vamos a dividir en tres etapas. Una es el gobierno provisional, otra es la monarquía de Amadeo y otra es la Primera República. Todo esto acaba con un golpe de Estado que supone la vuelta de los Borbones. Por eso el siguiente tema se llama restauración. Bueno, pues lo primero es hablar un poco de los antecedentes. Y aquí hablamos del Pacto de Ostende y la Revolución de 1868. Aclaraos que cuando hablamos en el tema de Isabel II, de la crisis de este reinado, decíamos la poca rentabilidad del ferrocarril, la crisis agraria o la guerra de secesión. Cuando yo hablaba de guerra de secesión, que veis que me sale muy bien, me estaba refiriendo a la guerra de Estados Unidos entre el norte y el sur. ¿Y eso qué tiene que ver con España? Pues porque la industria catalana principalmente abastecía a Estados Unidos. Entonces, al estallar una guerra en Estados Unidos, pues dejan de comprar. Entonces la industria catalana pues entra en crisis. Bueno, pues se firma el Pacto de Ostende, que lo firman los que están contra los moderados de Isabel II, es decir, progresistas, demócratas y unionistas. Y en 1868, la Revolución de la Gloriosa, que se inicia en Cádiz, acaba con la victoria de la batalla de Alcolea. Isabel II se marcha al exilio. Vale. Los que han echado a Isabel II, han hecho este pacto y demás, que son el gobierno provisional, forman un gobierno y este gobierno hace tres cosas. Primera cosa que hace, un programa de reformas progresistas. Segundo, se convoca unas elecciones constituyentes, es decir, por cortes, y se elige por sufragio universal masculino. Y ahora después veremos qué pasa con esas elecciones. Y tercero, un proyecto de constitución. Bueno, vamos a empezar por el proyecto de constitución. La constitución del 69 es la más progresista de las que hemos visto hasta ahora. ¿Y por qué sabemos que es progresista? Pues os voy a decir las características, algunas de ellas. La soberanía es nacional, es decir, es el pueblo el que decide. Por ejemplo, los ayuntamientos son elegidos por sufragio. Acordaos que durante el gobierno de Isabel II los alcaldes eran elegidos por el Estado central. Se establece el sufragio universal masculino, solamente para varones mayores de 25 años, aunque para ser elegido senador, había dos cámaras, el Congreso y el Senado, solamente podía ser elegidos senadores aquellos que tenían más dinero, los mayores contribuyentes. Se estableció una amplia declaración de derechos, por ejemplo, residencia, enseñanza o culto, aunque el Estado pues corría con un presupuesto especial para el clero. La monarquía era la forma de gobierno, aunque se limitaba al poder del rey y se establecía que la monarquía no estaba en manos de la familia de los Borbones, por lo tanto había que buscar un nuevo rey. Se establecía la división de poderes y para garantizar la independencia de la justicia, pues por primera vez se establecían oposiciones a jueces. ¿Qué significa esto? Que hasta este momento los jueces muchas veces eran elegidos, bueno, muchas veces no, siempre eran elegidos a dedo. La política económica pues defiende el librecambismo. No sé si os acordáis que durante el reinado de Isabel II fundamentalmente tenemos una política proteccionista, excepto cuando están los progresistas. Pues aquí se defiende abiertamente el librecambismo y se instaura como moneda la peseta, que va a estar vigente hasta el año, creo que 2001. Vale, las elecciones dan la victoria al Partido Progresista. Este pacta con unionistas y demócratas, que son aquellos con los que había firmado el Pacto de Ostende, aunque realmente no le hacía falta pactar con los dos. La Constitución decía que el sistema era una monarquía parlamentaria, por lo que había que buscar un rey. Vale, ¿quién es el líder de esta coalición? Es Prim, y el rey que van a elegir finalmente es Amadeo de Saboya, que va a ser elegido por muy pocos votos. Bueno, muy pocos. No una mayoría clara, 191 de 311. Vale. ¿Qué ocurre? Bueno, Amadeo, vamos a verlo ahora después, va a tener una serie de problemas. El problema final será la ruptura de gobierno y esto hará pues que finalmente pues Amadeo decida dimitir. Tras la marcha del rey, las cortes se reúnen, someten a votación la proclamación de una república, que sorprendentemente es aprobada. ¿Y por qué las cortes que mayoritariamente no son monárquicas aprueban, perdón, que no son republicanas y son monárquicas aprueban una república? Es una estrategia. ¿Cuál es el objetivo? Acelerar el deterioro político para que pudieran volver los Borbones.
¿Qué tenemos que saber de la etapa republicana? Pues dentro del sistema republicano, en el caso de España, se defiende un Estado federal. ¿Y esto qué significa? Pues más autonomía para las diferentes regiones. Son partidarios de un Estado laico, una serie de reformas sociales, como por ejemplo quitar el impuesto del consumo, es decir, que los productos básicos no tengan una especie de IVA, un impuesto, eliminación de las quintas, que es el servicio militar obligatorio, la reducción del derecho a voto a los 21 años o la separación de la Iglesia y el Estado. También, por ejemplo, la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. A nivel político, la República también establece un proyecto de constitución donde se habla de 17 estados regionales o federados que finalmente no se lleva a cabo. Y al igual que el periodo anterior de Amadeo, la República fue muy inestable. De hecho, durante 11 meses nos encontramos con 4 presidentes: Figuera, Pi Margall, Salmerón y Castelar. El andaluz, concretamente Almería, Salmerón. Vale, ¿qué ocurre durante estos dos periodos, Amadeo y República? Pues que nos encontramos una serie de problemas. Y estos problemas los tiene tanto Amadeo como la República. ¿Cuáles son esos problemas? Pues por ejemplo, uno, la guerra de Cuba, que empieza en el año 68 con el grito de Yara. Segundo problema, la tercera guerra carlista. Los carlistas, viendo la situación que hay, pues inician un levantamiento con el objetivo de sentar a un heredero de Carlos María Isidro, Carlos VII. Otro problema, en el otro extremo, movimiento cantonal. Una serie de ciudades se declaran independientes del gobierno central. Comienza en Cartagena y se extiende a otros lugares, entre ellos pues nuestra ciudad, Málaga. A nivel político, pues la oposición le viene tanto a Amadeo como a la República por todos lados. Los moderados, que quieren la vuelta a los Borbones, que están liderados por Cánovas del Castillo. Los militares y el clero, que van en la misma línea, apoyan la dinastía borbónica. Después la burguesía industrial, que tiene industrias en Cuba, es contraria a la República, porque la República había abolido la esclavitud y eso pues les perjudica económicamente. Cuando hablo de esclavitud me refiero en Cuba. En Cuba sí había esclavos, en España no. También se produjeron levantamientos, digamos, en los sectores más a la izquierda, es decir, anarquistas y socialistas, que están creciendo mucho en estos años y que cuentan con el apoyo del proletariado, el trabajador de la ciudad, también muchas veces de los campesinos. Y en todas estas cosas también hay que recordar el asesinato de Prim, que era el principal valedor de Amadeo. Justo antes de llegar a España, a Prim se lo cargan. En esta situación, el deterioro que pretendía parte de las Cortes pues, ha sido acertado. Pavía da un golpe de Estado, cierra las Cortes y tenemos un gobierno autoritario, cuyo líder es Serrano. Al mismo tiempo, el hijo de Isabel II, Alfonso, firma un manifiesto, el manifiesto de Sandhurst, donde viene a reivindicarse como el rey legítimo de España. Con todo ya preparado para la vuelta a los Borbones, el general Martínez Campos se pronuncia en la ciudad de Sagunto y en ese levantamiento pues proclama a Alfonso XII nuevo rey de España. Conclusión, sexenio democrático, 6 años de un intento de dar un giro hacia un gobierno más progresista, con una serie de reformas que son bastante claras, que son de corte progresista, pero que se encuentran con muchísimas dificultades. Y todo esto hace pues, que vuelvan los Borbones. Vamos con las preguntas cortas que han caído desde que tenemos este nuevo modelo de examen. Mira, aquí tenéis la primera, dice, ¿qué dinastía fue destronada en España por la Revolución Gloriosa? Los Borbones. Explica brevemente qué se pretendía con esta revolución y a qué régimen dio lugar. Aquí podéis hablar brevemente del Pacto de Ostende y de lo que fue la Gloriosa y el nuevo sistema, que fue el sexenio democrático y del gobierno de los progresistas. Aquí tenéis otra pregunta. Dice, ¿durante qué periodo histórico se desarrolló la primera República Española? La respuesta es el sexenio democrático. Explica brevemente por qué fracasó la misma. Pues aquí podéis empezar diciendo que hubo una estrategia en las Cortes, que la República fue votada sin tener realmente una mayoría y que se encontró con muchísimos problemas. Podéis hablar de la oposición política general, podéis hablar de la guerra de Cuba, de los cantones, de la guerra carlista, etcétera. Siguiente pregunta que ha caído en otro examen. Dice, cita uno de los presidentes de la Primera República Española. Hay 4, Figuera, Pi Margall, Salmerón y Castelar. Si acordáis de Salmerón, que era el andaluz de Almería, pues nada. Explica brevemente por qué fracasó la misma. Pues nada, esto es lo mismo que he dicho antes. La siguiente. ¿Cómo se llama la etapa histórica que transcurre entre 1868 y 1874? Sexenio democrático. Dice, describe las características esenciales de la Constitución Democrática de 1869. Pues aquí habláis de la soberanía nacional, de la elección por sufragio en los ayuntamientos, de la división de poderes, como por ejemplo
Los jueces son elegidos mediante oposición, es decir, no son elegidos a dedo. Podemos hablar de la instauración de la peseta, del sistema librecambista. Esto es básicamente la tabla que ya hemos visto muchas veces durante el reinado de Isabel II, en este caso la parte de los progresistas. Aquí tenéis otra que dice: ¿a qué monarca destronó la conocida como Revolución Gloriosa? Isabel II. Explica brevemente los objetivos de esta revolución. Pues lo mismo que antes, podéis hablar del Pacto de Ostende, de qué supuso la revolución y cuál era el objetivo del sexenio democrático.